Bueno, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, el ingeniero Andrés Rodríguez, lamentablemente me avisó que no podía estar presente hoy por motivos, se imaginan que en su cargo surgen muchas cosas repentinas que requerían su presencia en otra parte. Pero tenemos a dos súper expertos que estaban previstos y no han desistido. Así que los vamos a escuchar con suma atención. Como ustedes saben, esta actividad nosotros la organizamos conjuntamente con el Instituto Argentino de Recursos Hídricos, cuyo director es el ingeniero Víctor Poyat, y que también es miembro del Comité de Asuntos Ambientales del CARI. Y la idea es, tomando el lema del Día Mundial del Agua del 2024, que es Agua para la Paz, nosotros pensamos que nada mejor para tomar ese tema. Dado que el recurso hídrico es tan, pero tan importante, obviamente, que de él dependen todas las actividades humanas y por lo tanto puede ser tanto foco de conflictos como de la paz. Entonces nosotros pensamos y organizamos 3 sesiones con ese lema de Agua para la Paz. En la vez pasada hablamos de la cuenca del Plata y en esta ocasión vamos a hablar de 2 ríos y de 2 subcuencas que son el Pilcomayo y el Bermejo. ¿Por qué los temas transfronterizos son tan importantes para la Argentina? Obviamente porque nosotros tenemos, si no me equivoco, el 90% de los recursos hídricos compartidos. O sea que este es un tema vital. Por otra parte, siempre tenemos el problema, digo yo, de que somos país de cuencas de aguas abajo. Entonces eso nos hace muy susceptibles a las actividades que se producen en las cuencas superiores. Por eso es entonces estamos, yo creo que obligados a los acuerdos de cooperación y hemos suscrito muchísimos hasta el momento. Bueno, entonces, el primero de nuestros expositores va a ser Pablo Daniel Spalletti, que fue... En realidad creo que va a ser primero una pequeña introducción, Marcelo, y después como iba a estar el ingeniero Rodríguez, él era el primero, digamos. Bueno, usted va a y hacer en lugar de él, bueno, entonces le damos una a él pequeña la introducción y la palabra primero. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, desde luego, y las disculpas del subsecretario por este caso particular. La idea es, como acaba de decir el embajador, es que obviamente contarles un poco la historia de estas 2 cuencas particularmente, pero antes de empezar queríamos hacer una muy breve síntesis acerca de lo que es la gestión de cuencas hidrográficas en la República Argentina. Perfecto. Como para tener un contexto global y después abocarnos específicamente a las 2 cuencas. Bueno, en general, el tema tiene una visión desde hace muchos años, obviamente, dado que el agua es un recurso que ha sido absolutamente imprescindible para toda la humanidad, desde que la humanidad existe. Pero claro, las visiones van cambiando. Antes la visión era estrictamente, el agua se consideraba un recurso inagotable, entonces el único objeto era cómo lo usamos, cómo la aprovechamos. Entonces, todas las acciones iban dirigidas básicamente a utilizar... Para que se escuche mejor en su... Perfecto. A utilizar el agua. Pero bueno, con el paso del tiempo eso fue obviamente cambiando en virtud de algunas vulnerabilidades que comenzaron a aparecer y de algunos efectos no deseados en función de los usos poco nacionales del recurso. Y entonces comienza a cambiar un poco esta visión. Y nace, lógicamente, el concepto de la gestión integrada, básicamente utilizando como unidad de estudio lo que es la cuenca hidrográfica. Bueno, no sé si se logra ver, pero recuento muy sucinto cómo es los antecedentes de la gestión de cuenca en Argentina. Arranca por allá por el año 70,
Fíjense con unos primeros avances que se dan en la Universidad de La Plata para atender unos problemas puntuales del manejo del uso del suelo. A partir de ahí se empieza a vislumbrar lo que sería el concepto de cuenca, la gestión de cuenca. Ya por allá por la década de los 80 comienzan a constituirse los primeros organismos de cuenca, jurídicamente en muchos casos, y a partir de la década de los 90 ya comienza a tomarse unidad de estudio como el elemento imprescindible para gestionar el recurso hídrico propiamente dicho. Bueno, sin embargo, con el paso del tiempo, en nuestro país, la legislación y básicamente la Constitución comienza a generar unos cambios importantes, lo que tiene que ver con la titularidad de recursos. Ustedes saben, en la modificación de la Constitución del 94, los recursos naturales pasan al Estado de las provincias. Y si bien esto tiene un concepto estrictamente federal, no hay que dejar de resaltar que el escurrimiento del agua no tiene límites políticos, no responde a límites políticos. Pero bueno, es una nueva norma que debe contemplarse a la hora de gestionar el recurso. A partir de ahí, ya a finales de la década de 90, principios de 2000, comienza justamente con motivo de algunas controversias surgidas entre los distintos estados provinciales de cómo buscar un mecanismo para poder hacer un manejo más integral y más, si se quiere, consensuado del recurso hídrico. Y a partir de ahí comienza una serie de reuniones para generar lo que se llaman los principios rectores de política hídrica. Comienzan por allá por el año 2003 y se establece una serie de lineamientos de 48 principios rectores que establecían cómo se gestionarían los recursos hídricos con el acuerdo de absolutamente los 23 ¿no? provinciales de la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí nace también... A ver, para sí. Entre esos principios, lo más importante eran estos cuatro: la unidad de planificación de gestión, que es la cuenca, el concepto de aguas interjurisdiccionales, obviamente, como acaban de mencionarlo, nosotros tenemos una gran cantidad de recursos compartidos transfronterizos, pero en el interior de nuestro país tenemos también muchísimos recursos compartidos por distintos estados provinciales que son los titulares de recursos según lo establece la Constitución. Y obviamente significaba buscar algún mecanismo para evitar una suerte de posibles o potenciales conflictos por el uso del agua. Bueno, así se crea en el año 2006 el Consejo Hídrico Federal, que reúne a todas las provincias, y es el ámbito natural, si se quiere, donde se tratan los acuerdos, las políticas federales respecto del uso del agua. ¿Sí? Hoy el Consejo Hídrico Federal está dividido en 6 regiones, no el Quito Central, Patagonia, dado que cada una de ellas tiene una problemática más o menos semejante. Pero bueno, quien toma las decisiones y asume las resoluciones acerca de la gestión en general de las cuencas en el país es el Consejo Hídrico Federal. Bueno, a partir de ahí, la Secretaría o la Subsecretaría de Recursos Hídricos es el comité o tiene el cargo de Secretaría Ejecutiva, Secretaría Permanente, de manera que tiene a su cargo de alguna manera llevar adelante la ejecutividad de las acciones que se deciden en el Consejo. En ese marco, el país tiene una definición, en virtud de lo que eran nuestros principios rectores y de las cuencas, lo que es el mapa de cuencas de la República Argentina. Por supuesto, el listado que está a la derecha son aproximadamente 190 cuencas, es lo que la República Argentina cuenta de que tiene el país.
pero solo una muy pequeña porción, esas que ven pintadas, son las que tienen organismos de cuenca constituidos, con distinto, cabe mencionar también, con distinto grado de soporte jurídico o de soporte legal. Algunos son con fuerte base legal y jurídica y otros con suertes de comité o comisiones que tratan de manera que en el país hoy existen aproximadamente 22 de las 190 y algo de cuencas existentes, solo 22 son las que tienen algún organismo, repito, diferentes niveles jurídicos constituidos y que tienen o que son los responsables de gestionar la cuenca. Bueno, hoy nos ocuparemos básicamente de abordar dos de estas cuencas, que son las que están bien arriba en el mapa, una creo que está de verde, que es la de Pilcomayo, y la otra que está un color más parecido, que es la de Bermejo. Eso es un poco el resumen de cuál es el estado de situación en lo que tiene que ver con la gestión y los organismos de cuenca de la República Argentina. Así que, aquí hay Muchísimas gracias porque nos ha hecho una buena introducción. Entonces ahora Pablo nos va a hablar de este famoso río Pilcomayo. Lo poco que sabemos nosotros es que tiene 1.590 kilómetros de largo y la cuenca abarca casi 240.000 kilómetros cuadrados, de los cuales Argentina tiene un 27% de esa subcuenca y un 25% de la población, de los cuales un 9% son indígenas. Y después también que este río, que nace casi totalmente en Bolivia, allá tiene un ciclo muy dinámico de muchas lluvias que se agolpan en 4 meses del año, y después por eso va acarreando una serie de sedimentos que, como estamos aguas abajo, después nos tocan a nosotros, aunque me aclaró el ingeniero que también a Paraguay. Yo decía, siempre nosotros abajo. De cualquier manera, es un problema porque eso causa obviamente inconvenientes diversos. Así que bueno, hay otra cosa que también sabemos, es que hubo en el 2008 una primera propuesta para un plan maestro y que esa se ha actualizado en el 2023. Y a tal punto inclusive que he leído que se hizo un proceso participativo muy importante y se identificaron algunas iniciativas bien concretas. Entonces ahora usted nos va a completar, por supuesto, mucho sobre ese famoso Pilcomayo, que veo que es un río muy complejo, como para hacernos trabajar a todos y pensar mucho. Y después, ¿qué pasó con ese plan maestro? ¿Cómo está la actualización del 2023? Y en resumen, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque hay un plan maestro, hay toda una secuencia, pero concretamente, ¿qué es lo que podemos hacer y qué vamos a hacer para mejorar nuestra situación? Bien. Bueno, pero usted es un experto. Muchas preguntas para un río realmente súper complejo. Sí, la verdad que sí. Y particularmente antes de comenzar a hablar del Pilcomayo, contarles que ya hace unos cuantos años que tanto Marcelo como yo venimos trabajando en los ríos Bermejo y Pilcomayo, ya son más de 20 años trabajando en estos ríos muy complejos que día a día vamos entendiendo cómo funciona y un poco la idea de todos estos planes, estudios previos y todas estas cosas tienen mucho que ver con tratar de entender cuando algo es muy complejo. En ese sentido, si bien la yo pertenezco al Instituto Nacional del Agua y vengo trabajando en el marco del Instituto Nacional del Agua en estos ríos, pero también, por ejemplo, mañana también estoy en la de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo, con la Cancillería
de Bolivia, Paraguay y Argentina. En realidad, el segundo delegado es Andrés Rodríguez, yo soy el segundo delegado alterno en esa comisión y soy el punto focal de la comisión binacional entre Paraguay y Argentina como punto focal técnico. Con lo cual, también tenemos esos roles a veces en lo que tiene que ver con la participación en los organismos que están tratando, o internacionales, que están tratando de manejar este recurso tan complejo. En particular, con estos estudios antecedentes, hace algunos años, hace unos 15 años atrás, en el Pilcomayo se empezó a trabajar en estudios que definen lo que es la línea base. Tener un punto de partida. Hasta ese momento prácticamente no había un punto de partida de conocer un abanico de condiciones que hacen al recurso hídrico. Y si uno a veces no conoce el punto de partida, es difícil tomar decisiones para dónde vamos. Sin ir más lejos, si uno no conoce cómo fue el Atuel hace 150 años, no tiene la condición prístina o cómo arrancar. En el Pilcomayo, en algunos lugares, ya había intervenciones, pero la verdad es que nos vamos bastante, en una situación bastante, no diría salvaje, pero no civilizada. Con lo cual hay muchas cosas que suceden en la cuenca y que usted comentaba, que tiene que ver la enorme cantidad de sedimentos que se generan en este sistema, que no están afectados por las actividades antrópicas, sino que son condiciones naturales y que van a condicionar fuertemente lo que sucede en estos ríos. Entonces, a ver si puedo avanzar con este. Si no, por favor. Ustedes estuvieron viendo la Cuenca del Plata, ¿y por qué pongo el mapa de la Cuenca del Plata? Porque tanto el río Pilcomayo como el Río son parte de la Cuenca del Plata. De hecho, son parte de eso que está pintado ahí en amarillo, que es la cuenca del río Paraguay, afluente del Paraná. Es una tablita ahí arriba. Fíjense que si bien la Cuenca del Plata es la quinta cuenca, pero la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta son casi iguales. O sea que sacando el Amazonas, la Cuenca del Plata es una de las más grandes del mundo. Y esa cantidad de kilómetros cuadrados hace que cuando llueve en esa cuenca se genere una importante cantidad de agua. Ahora, la verdad es que uno cuando plantea qué transportan los ríos, y todo el mundo me va a decir que preguntas son, transportan agua. Y es una respuesta, diría, parcial, completa. Porque los ríos no solamente transportan, sino que transportan agua y sedimentos. Y son los sedimentos, en el caso de los ríos aluviales, que son la gran mayoría, los que conforman el contenedor, o sea, el contenedor del agua y los sedimentos que transporta el río. O sea, el río, la forma del río, las condiciones, ese contenedor que es el que transporta, en realidad está conformado por los propios sedimentos que el río lleva. Eso hace que sean sistemas súper complejos, porque la combinación de todo eso en realidad es el resultado de lo que pasa. Y en particular, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de las cuencas del río Pilcomayo y del Bermejo, son aquellas que tienen marcadas ahí, no anda el puntero sobre el monitoeste, pero fíjense que tienen en naranja no, lo que pasa es que no anda el puntero láser sobre el. Bueno, pero te lo muevo. Ah, para No, pero se los voy indicando y yo creo que. ¿Hay un video? No, por ahora no. Después vamos a tener un videito. Pero primero que está en naranja, que está bien una parte que nace en los Andes y después termina más hacia la derecha en lo que sería el río Paraguay. Es así, Claro. amarillo. Es amarillo, medio naranja.
Lo de arriba es la cuenca del Pilcomayo, lo de abajo es la cuenca del Bermejo. Y tienen separado en dos partes, la cuenca alta del Pilcomayo, la cuenca baja del Pilcomayo, la cuenca alta del Bermejo y la cuenca baja del Bermejo. Y en línea azul está dibujado arriba ahí una, fíjense que está del Bermejo y la del Pilcomayo. Y la del Pilcomayo, la línea azul no llega hasta Paraguay, por algo que vamos a ver en un ratito. Pero entre los datos, fíjense que la cuenca alta del Pilcomayo tiene 80.000 kilómetros cuadrados. La del Bermejo tiene 50.000 kilómetros cuadrados y ambas tienen eso que hablamos en ahí, pueden dar 150 millones de toneladas por año o 100 millones de toneladas por año. Las cuencas altas del Pilcomayo y del Bermejo generan más o menos la misma cantidad de toneladas por año de sedimento. Y eso es un montón. No es que es mucho, es un montón. La información, por supuesto, de todo lo que hay está en los datos del Sistema Nacional de Información Hídrica, de la red hidrológica nacional, en la página de la Subsecretaría de Recursos Hídricos está este tipo de información. La siguiente, por favor. Como para tener una idea, esto no es muy académico que digamos, pero la verdad es que de esto seguramente es de lo que más se van a acordar de la charla. Cuando uno habla de 150 millones de toneladas por año, si uno llena todos esos camiones de arena, de la arena que trae, y lo pone uno al lado del otro, uno atrás del otro, cargados, la fila de camiones daría 6 veces vuelta a la Tierra. Como para que ustedes tengan una idea de lo que son 150 millones de toneladas por año, ¿no? O sea, que lo que traen cada año estos ríos es cualquier cantidad de sedimento. Cualquier cantidad de sedimento. Ya después probablemente Marcelo les cuente, pero todos los sedimentos que llegan acá al río de la Plata son los sedimentos del Bermejo, son esos 100 millones de toneladas que llegan acá, son prácticamente casi todo lo que está en el río de la Plata viene del Bermejo. Ustedes me pueden decir, ¿por qué no del Pilcomayo? Denme unos minutitos y se van a enterar. La siguiente. Entonces, uno dice, bueno, pero está bien, trae un montón de sedimento estos ríos. ¿Y cómo estamos a nivel de los grandes ríos del mundo? Ahí encima es un dibujo medio tramposo. Para aquellos que no son ingenieros, por ahí no lo terminan de entender muy bien. Pero lo que tiene es una escala logarítmica. Entonces, una escala logarítmica, cuando uno tiene una nube de puntos espantosa, lo que hace es la chica. Y sin embargo, o sea, cada una de esas líneas en realidad es 10 veces más que la línea anterior. Entonces, fíjense que los dos puntitos que les marqué ahí en una elipse roja son el Pilcomayo y el Bermejo. Para que ustedes vean, en el mundo son de los ríos que más tasa de producción de sedimento tienen. Ahí tienen ríos de África, de Asia. Algunos de Asia pueden ser un poco más grandes. Después, en realidad, son de los ríos más potentes en producción de sedimento de todo el mundo. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué implica? ¿Por qué se generan tantos sedimentos? Bueno, estas son fotos del río Pilcomayo, de la cuenca, perdón, del Pilcomayo, de la cuenca del Bermejo. Y fíjense, ahí tenemos procesos de erosión superficial, procesos de todo lo que puede producir sedimentos se va a producir en estas cuencas. ¿De qué depende? Por supuesto, como decía María Esther, de las lluvias. Las lluvias se concentran en un periodo relativamente corto del año, que es el periodo de verano nuestro, pero no solamente se produce en el verano, sino que suele ser en algunos pocos eventos, o sea, que casi todo llueve en pocas oportunidades en ese periodo. Eso genera que el material que está disponible sea arrastrado por la corriente y ese es el aporte de sedimento al sistema. Esos 150 millones de toneladas vienen de acá. Esa imagen que tienen ahí, ese video muy impactante, es un video en la zona de Yuyi. Esa es cuenca del río Bermejo, no es cuenca del río Pilcomayo. Pero bueno, por ahora vengo hablando un poquito de la región. De hecho, eso es un flujo hiperconcentrado. En este tipo de ríos podemos tener este tipo de flujos. Es cuando hay una
enorme porcentaje de sedimento respecto de agua, y si uno mira ahí, ve piedra flotando. Esa piedra que está ahí flotando en realidad es porque es un flujo que está recontracargado de sedimentos, y eso no solamente transporta mucha cantidad, sino que va poniendo a disposición para que eventos después, por ahí más chicos, lo puedan trasladar. O sea, ¿por qué se genera tanto sedimento? Y porque tenemos este paisaje en la cuenca, que por otro lado es bastante virgen, si se quiere, más allá de que, bueno, tiene las intervenciones antrópicas que uno conoce. La siguiente. Y acá es algo importante. Acá ya voy a empezar a hablar un poco más de Pilcomayo. En Argentina, la principal fuente de información que nosotros tenemos en el río Pilcomayo es en ese punto que está marcado ahí, que es la estación de Misión La Paz. En realidad, Misión La Paz está en el límite con Paraguay. Del lado paraguayo está el pueblo de Pozo Hondo y está el puente internacional ahí. Entonces se ha aprovechado para poder hacer mediciones. Y por suerte, tenemos una enorme cantidad de mediciones sistemáticas, y es el único punto donde hay mediciones sistemáticas en el Pilcomayo en Argentina. El resto de las mediciones están en la cuenca alta en Bolivia. La verdad es que este tipo de información que está en Misión La Paz en Argentina a través del trabajo de mucho tiempo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, hay varias estaciones. La verdad es que es absolutamente relevante e importante poder contar con esta información. Pues incluso uno cuando la tiene, de nuevo está la trampa de hacer una escala logarítmica, pero fíjense que cuando uno tiene caudales bajos, en realidad el gráfico que tiene a la derecha es caudales en abscisas y concentraciones de sedimento en ordenadas en la vertical, uno ve una nube de puntos que parece mantos. Los puntos negros de arriba son materiales más gruesos, o sea, arenas, y los de abajo, son arenas más finos, limos, y los de abajo, arenas más gruesas. Son arenas finas igual. Pero lo interesante de todo esto es que cuando viene el río que trae sedimentos, viene con una concentración. Cuando el caudal es chico, puede ser que no llueva tanto en general en la cuenca, entonces no trae tanto sedimento, o por ahí cuando el caudal es chico es que llovió puntualmente mucho en un lugar. Entonces, si llovió mucho en un lugar y no llovió en el resto, ese lugar puede ser que se haya producido una gran cantidad de sedimento, porque llovió mucho y hubo un deslizamiento. Entonces, cuando tenemos caudales chicos, las concentraciones pueden ser muy variadas. Cuando tenemos caudales grandes, que es a la derecha del gráfico, las concentraciones tienden a un valor más o menos de equilibrio en el río Pilcomayo. Y son las concentraciones, los caudales grandes, los que terminan transportando gran parte de esos 150 millones de toneladas. Entonces, en base a esta información, uno puede sacar muchas conclusiones. Uno puede tomar como una concentración tipo en crecida del Pilcomayo del orden de 30 gramos por litro. 30 gramos por litro es mucho. Y esa es una concentración media de crecida. Y hay una pequeña diferencia con el Bermejo, es que el Bermejo estas concentraciones medias andan en el orden de 15, ¿verdad? Marcelo, 10, 15, pero andan casi en la mitad de las concentraciones que trae el Pilcomayo. Probablemente porque los caudales normalmente en el Bermejo son un poco más grandes y eso hace que venga de un puerto fluido. La siguiente, por favor. Bueno, y acá es una imagen más o menos de unos 40 años, para que ustedes vean las consecuencias de este enorme aporte de sedimentos en el tramo inferior de los ríos. Ahí esa flecha indica que ese punto es el puente entre Misión La Paz y Pozo Hondo. Y fíjense la movilidad que tiene el cauce. Este es un típico río meandroso en su tramo inferior, donde se producen movimientos en planta que pueden ser de kilómetros, y donde entonces esto genera una fuerte incertidumbre respecto de lo que puede suceder. Y en particularmente marco este punto, porque de hecho hoy estuve hablando con la gente de Paraguay, ellos ya tienen prácticamente licitado el corredor bioceánico hasta Pozo Hondo, hasta ese punto. Y en realidad se está evaluando incluso, por ejemplo, como una gran obra de infraestructura, qué se hace en el puente ese, si se hace un nuevo puente,
Fíjense que en la zona, los últimos 50 años, el único lugar que se mantuvo más o menos estable es donde estaba este puente. Es donde estaba este puente. El resto, fíjense que se mueve para todos lados. Si uno quisiera hacer un puente en otro lado, podría tener enormes dificultades. La siguiente, por favor. Bueno, esto es justo aguas arriba de Visión La Paz, es este meandro. Y esta foto, esta es una imagen de este año. Y la foto de la derecha es para que ustedes tengan una idea de lo que son esos arenales que se producen en estos lugares. La verdad es que cuando uno plantea cómo uno hace la gestión del recurso hídrico, es el recurso hídrico, es el agua y los sedimentos, porque uno tiene que gestionar esto. ¿Qué hacemos acá para evitar eventualmente que estas ciudades sufran algún tipo de inconveniente o no? De hecho, no sé si se llega a ver, pero del lado paraguayo, ahí no lo marca, pero aguas arriba del puente han hecho una estructura que genera que el agua se quiera cruzar contra Argentina. Estos son el tipo de errores de gestión y que llevan a conflictos. Tengo que reconocer que este último tiempo, la verdad es que se están mejorando mucho las relaciones técnicas entre los técnicos de Argentina, de Paraguay y de Bolivia, y este tipo de cosas espero que nunca más se planteen sin un análisis de consenso entre las partes para el manejo de las cuestiones técnicas. Pero incluso ya pueden ver que cualquier implementación de intervenciones acá es muy complejo y a veces no solo el resultado. La siguiente, por favor. Bueno, este es el puente de Misión La Paz Hondo, obviamente está pintado en celeste porque estamos del lado argentino. Ahí como para que tengan una imagen de cómo es el río Pilcomayo acá. Este es el río Pilcomayo durante el pasaje de aguas bajas. Esta es una foto que yo tomé ahora un par de meses atrás. Tengo la suerte de poder ir a visitar tanto la cuenca alta como la cuenca baja. He hecho varias locuras que no se deben contar. Pero no, porque a veces uno, con tal de ir a estos lugares que son bastante aislados en algunos casos, uno hace cosas arriesgadas. Pero bueno, uno quiere llegar a la estación de aforo, ir a verlo, los lugares como para acceder muchas veces son pasos de los habitantes locales, excavados en la roca, y uno tiene 30 centímetros para pasar, una caída de 20 metros para abajo y uno va igual. Si llegan a enterarse en casa los lugares por los que iba, no me van a dejar. Exige alma de aventurero, entonces. Sí, así. Sí, absolutamente. Sí, yo creo que estudié la carrera de ingeniería hidráulica porque tenía alma de aventurero. Después, si querés, te cuento porque estudié hidráulica. Pero justamente eso. La posibilidad de ir a conocer estos lugares creo que es súper tentadora como parte de la propia actividad profesional. La dinámica se ve muy rica igual. ¿Cómo? La dinámica se ve muy rica. Y entender. Imaginaba cómo esos sedimentos también afectan a la vida animal. Entre las cosas importantes, porque ahora ya pasamos, ya nos fuimos de Bolivia, con lo cual, bueno, dice, ¿y Bolivia? ¿Qué son las cosas que realmente nosotros como país de abajo nos puede influir? Y la verdad es que acá en Bolivia no solamente es que nos vienen los sedimentos que se generan en su territorio, sino que Bolivia en este lugar tiene 500 años de historia en producción minera. Sí. El Cerro Rico está en la cuenca del río Pilcomayo, por ejemplo. Entonces, todos los ingenios mineros desde hace 500 años hasta ahora hacen que este río haya presentado diversos aspectos de probable contaminación a lo largo de una historia grande. Entonces, sí, estamos en gestión permanente con los otros países en hacer
mediciones de calidad del agua. Y de hecho, en Bolivia muchas veces probablemente hayan escuchado el tema de los diques de cola, Sí, el término sí, diques de sí. cola. Los diques de cola son lugares donde queda el residuo de los ingenios mineros, son como presas, y no son presas diseñadas como las represas hidroeléctricas que tienen mucho control. A veces tienen un control escaso, tecnológico y técnico, entonces a veces se producen roturas. Eso lo Cuando se producen roturas, entonces hay un gran temor del efecto ambiental aguas abajo. Pero están lejos. La verdad es que cuando uno analiza, no es que hay un riesgo inmediato ni grande, pero bueno, son cosas que hay que analizar. Y yendo a tu comentario, una de las cosas que más le preocupa a Bolivia con respecto al Pilcomayo y la Cuenca Baja, porque ellos dicen, están abajo, bánquense lo que viene y nada más, pero está el tema del sábalo. ¿De qué? El sábalo. El sábalo, como comentaba María Esther, en esta zona es muy importante porque hay muchos pueblos originarios que viven, que su principal fuente de proteínas es el sábalo del río Pilcomayo. Entonces, hay un tema ambiental importante, pero también un tema biológico importante. Porque cuando, por ejemplo, el río viene muy cargado con sedimentos y caudales bajos, hasta hablan de la borrachera del Pilcomayo. ¿Por qué? Porque viene tan cargado de sedimentos que los peces en realidad es como que se mueren y porque se quedan sin condiciones normales como para vivir, pero es una condición natural. Y eso es la borrachera, ellos lo llaman borrachera del Pilcomayo, una crecida con una enorme cantidad de sedimentos, más alta de esos 30 gramos por litro, que ya son altos. Ahora, un mes atrás hubo una borrachera del Pilcomayo y entonces aparecen un montón de peces muertos e incluso, como no es que están contaminados, los vecinos del lugar van y ni los cazan, los juntan y los usan para consumo. Pero olvidan abajo. Porque la verdad es que toda esta zona que estamos mirando, estas fotos, es predominio de pueblos originarios que viven. Ok. La siguiente, por favor, ya. No te voy a dejar tiempo, Marcelo. Vos No, por eso ahora lo me apuro. apuro, me apuro. Ahora lo apuro. Nos apuramos más. Bueno, este es un poco el funcionamiento típico cuando viene una crecida. Estos ríos, por supuesto, ¿qué pasa cuando viene una crecida? Crece para arriba el agua, pero también baja la sección. O sea, crece para arriba y crece para abajo la sección con velocidades importantes. En este río, por más que es un material muy fino, hay velocidades del orden de 3 metros por segundo, que es una velocidad grande, y eso tiene que ver con la forma en la que se produce el transporte. Vamos a pasar para ir a otros temas no tan técnicos. Esta sí es súper interesante. Esta es la cuenca alta, bien a la izquierda, y la cuenca baja. Esta forma es absolutamente particular. ¿Y por qué es particular? Porque al final de la cuenca alta, que es donde está el pueblo de Villamontes, el río sale de la zona de montaña y pasa a la zona de llanura y se ensancha. ¿Por qué? Porque funciona como un enorme cono aluvial, como si fuese la salida de un río de montaña. Esto no es tan habitual en los ríos de llanura, pero este es el Gran Chaco. Esto es el Chaco. El Chaco es ese cono aluvial enorme, donde a lo largo de su historia el río fue y divagó por distintos lados. Ahora unos 100, 150 años atrás, cuando nosotros lo queremos definir los límites por dónde tiene que pasar, y el río pasaba más o menos por un determinado lugar. Y ese lugar termina aproximándose al límite entre los dos países, Argentina y Paraguay. Pero en realidad, el río podría haber estado a lo largo de su historia en cualquiera de esos lugares. ¿Por qué? Porque trae tanto sedimento que no puede a veces escurrir. Y se producen esos taponamientos, como el que ven en la imagen de la derecha. Eso el río se tapa, se llena a veces de ramas y en poco tiempo, zona húmeda, crece la vegetación y se pierde el cauce. Ahí llegamos al... Y ahí llegamos, la siguiente, por favor, a que el río no avanza, no llega al río Paraguay, se pierde.
no solamente se pierde, sino que se experimentó un proceso de retroceso permanente durante mucho tiempo. De hecho, aguas abajo del último punto que está marcado ahí con flechas, está lo que era el estero Patiño. El estero Patiño se llenó de sedimentos, estaba en el límite entre Paraguay y Argentina. Eso se llenó de sedimentos y el río siguió retrocediendo. No podía avanzar, traía sedimentos, los dejaba ahí y al año siguiente se encontraba ese tapón y venía y no podía pasar por ahí, entonces cada vez se iba para atrás. Y eso se produjo un retroceso importante hasta que, fíjense ahí, ven el límite entre Salta y Formosa. Lo llegan a identificar casi en el punto final, en la flecha de arriba roja, que está el límite ese vertical entre Formosa y Salta. No lo puedo marcar con el puntero, pero sí que el río se estaba yendo de Formosa. Se aprecia alteraciones geográficas. Sí, absolutamente, sí, se aprecia. El río empieza a ir por donde puede y aparte esos 150 millones de toneladas por año hacen que viene el material, se deposita y genera depósitos de 2 metros de espesor. Entonces al año siguiente, cuando viene el río, se encuentra con que tiene 2 metros más en ese lugar donde vino el año anterior y con ramas y con todo, entonces está tapado y tiene que tratar de buscar por otro lado. Eso, el retroceso progresivo tiene que ver con eso. Y entonces se estaba yendo ya de la provincia de Formosa, no solamente dejaba de ser el límite Argentina y Paraguay, que ya no lo es. De hecho, esa movilidad que tenía hacía que el límite entre Argentina y Paraguay sean hitos y no sea el propio río, ¿no? Pero ya ni río teníamos. Entonces ahí en el año 91 se decide la siguiente, por favor, empezar a trabajar en armar 2 canales, uno en Argentina y otro en Paraguay. Y ahí tenemos la configuración actual de lo que se llama el pantalón, porque es una bifurcación del río en 2 canales, el paraguayo y el argentino. Y la verdad que este pantalón sufrió muchos procesos durante todos estos años. ¿Por qué? Porque en la naturaleza las bifurcaciones eligen uno de los 2 caminos. Entonces el agua tiende a ir o para un lado o para el otro. Pero cuando va el agua va el sedimento también. Entonces te viene el agua y usás el recurso hídrico, pero te viene el sedimento, ¿qué conviene? Y la verdad, más que qué conviene, es lo que podemos, que la naturaleza lo que permite. Y de hecho hay un convenio entre Argentina y Paraguay donde dice que este canal tenía que transportar el 50% del agua para Argentina y el 50% del agua para Paraguay. Ni un litro más, como si nosotros pudiéramos decirle al río lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, ahí arranca esta historia y con algunos éxitos, con algunos fracasos, en general hay una tendencia, la pendiente general parece que nos favorece a nosotros porque ha venido más para Argentina que para Paraguay, y Paraguay ha tenido que invertir mucho dinero. De hecho, ahí pueden ver un par de canales paraguayos. El que está más ahora, más al sur, es el que está ahora, que era el que estaba antes, ese se llama Canal Meyer. El otro que se ve un poquito más arriba es donde trataron de ir a tomar agua más arriba hace algunos años y fracasaron y volvieron al viejo canal, ahora están con ese canal. Pero en Argentina la verdad es que hubo una continuidad de trabajo durante bastante tiempo y no solamente se hizo este pantalón, sino que se mantuvieron los canales argentinos, la siguiente, que son los que, bueno, ahí tienen una imagen como para que vean desde Misión La Paz, la zona de bifurcación, los 2 canales, y el cuadrado rojo es más o menos lo que está en la imagen de la izquierda, para que ustedes tengan un poco la magnitud, ¿no? Estamos medio perdidos en el medio del Chaco y están pasando estas cosas. Pero vamos a la siguiente, porque si no, no voy a dejar tiempo a Marcelo. Sí. Esta bifurcación a lo largo del tiempo, acá hay un esquema muy simplificado, donde podemos ver lo que está en celeste, más o menos en los últimos 10, 15 años, es lo que ha ido para Argentina, y lo rojo es lo que ha ido para Paraguay. Lo que pasa que antes del 2010, la tendencia era siempre que viniera para Argentina. El único año realmente complejo fue en el año 2012, donde el agua se fue
todo se tapó el canal argentino, el agua se fue para Paraguay, ahí Formosa hizo un par de cosas como para ir a tomar el agua un poco más arriba, le encantó al río ese canal, y a partir de ahí la tendencia es que viene el agua y los sedimentos para Argentina. La siguiente, ya estamos terminando. Bueno, ahí un poco el tema de las correderas. El canal argentino, en realidad lo llamamos normalmente correderas. ¿Por qué? Porque no se hacía un canal. Lo que se hacía era una limpieza, un canal de limpieza, y si al río le gustaba ese camino, lo tomaba y era el propio río el que terminaba definiendo su cauce. Entonces se trabajó mucho en Argentina y se hicieron estas correderas, y hoy por hoy ya son casi 300 kilómetros que tienen las correderas. Hay un poco el esquema de qué pasa si uno no hace una corredera: te viene el agua, los sedimentos se taponan, te haces el tapón, son las imágenes, los modelos que tenemos de la izquierda, pero el de la derecha son las correderas más o menos hoy en la zona del Quebracho, que fíjense que esta continuidad de trabajo del lado argentino ha hecho que prácticamente tenemos el río Pilcomayo al lado argentino dándole continuidad, y creo que me queda la última nomás. Sí, la última. Y esta continuidad hace que el agua llegue hasta el Bañado de la Estrella. A partir de ahí, en el Bañado de la Estrella, hay una serie de canales que se saca agua para riego, y la verdad es que es muy importante el río Pilcomayo para alimentar el recurso hídrico y la producción en la zona de Formosa. Y todo sería fantástico, sobre todo para Argentina, porque nos está viniendo bastante cantidad de agua, pero también nos viene el sedimento. Y es tanto el sedimento que el Bañado de la Estrella en 20, 30, 40 años se nos puede desaparecer. Con la diversidad. El Bañado de la Estrella no solamente es importante como recurso hídrico, sino como recurso ambiental y natural. Entonces, bueno, ahí está buenísimo que nos venga el agua como un recurso vital para la productividad y la producción en esa zona, pero también nos vienen sedimentos. Entonces, ojalá uno puede decir que vaya 50 y 50, y hemos trabajado mucho con Andrés, con Marcelo, en pensar alternativas. Lo que pasa es que todo es caro, todo es complejo, y a veces ni siquiera es posible pensar en soluciones. Bueno, Solo una diapositiva final que Andrés me pidió que la ponga, porque nosotros hace ya unos 10 años empezamos a trabajar en lo que es la mesa fluvial del río Pilcomayo. Especialistas de hidráulica fluvial de Argentina nos veníamos juntando, y tuvimos algún parate donde estamos tratando de revivirlo, pero nos juntamos, nos pusimos a trabajar, a pensar, y de hecho esta publicación, editada por Andrés, es un pequeño resumen, un compendio de cosas que se hicieron más o menos entre el 2015 y el 2019 en el río Pilcomayo, con importantes avances en los aspectos de conocer el sistema. Así que esta es una publicación libre, a quien le interese puede acceder a ella. muchísimas gracias, nos ha ilustrado sobre este río Pilcomayo. Ahora no nos invite ahí con lo que nos contó, ¿Por qué no? Es hermoso. porque no hay ese Es sendero. hermoso. Ah, no, por ese sendero no. Por ahí no vamos a ir. Pero Bueno, al listo. Bañado de la Estrella tenés que ir a Sí, conocer. no, ahí sí. Solo además que va a desaparecer. Solo Bueno, una esperemos que no. preguntita que me queda pendiente, pero por ahí la hago al final, Al final, para sí. no, para no interrumpirlo. Bueno, desde ya que en el programa están los currículum de ambos expositores, que son realmente muy largos, así que inclusive acá tenemos un resumen, porque han hecho muchas cosas. Lo que destaco es que el ingeniero Spalletti fue presidente del INA, es ingeniero hidráulico, ingeniero civil por la Universidad de La Plata, pero ha hecho tantas cosas que lean acá el programa y van a ver una síntesis. Y lo mismo ahora le vamos a dar la palabra al ingeniero Marcelo Julián Porcelino, que también es ingeniero hidráulico por la Universidad de Santiago del Estero y además es diplomado en hidrología por el Centro de Estudios Hidrográficos de España. Tiene más de 40 años de docencia en un montón de universidades. Bueno,
Le paso la palabra, que si no lo vamos a dejar sin espacio. Bueno, Le vamos a dar, sí, 15 minutos. bueno, vamos a tratar de ir más rápido. No, no. El sedimento camina más lento que el agua, vamos a Sí. tratar de caminar como perdón. Le- Bueno, pues, la idea es contarles un poquito qué pasa con la cuenca del río Bermejo, que, como acaba de decir Pablo, es casi una hermanita de la cuenca del río Pilcomayo. Bueno, solo a nivel de presentación y como para tener y ubicarla geográficamente, la cuenca del río Bermejo es una subcuenca del sistema del Plata, de la cuenca del Plata. Es una cuenca transfronteriza compartida con el Estado Plurinacional de Bolivia, y dentro de la República Argentina compartida por 4 provincias: las provincias de Salta y Jujuy en la cuenca alta y las provincias de Formosa y Chaco en la cuenca inferior. En cuanto a las magnitudes de lo que hablaba recién Pablo, del total de la cuenca, que son unos 123.000 kilómetros cuadrados, prácticamente el 90% está sobre la República Argentina y solo un 10% en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero que es uno de los que produce mayor cantidad de caudales líquidos, fundamentalmente. Esto también tiene mucha semejanza con el Pilcomayo, una gran variabilidad altimétrica, es decir, sus nacientes se encuentran por cerca de los 5.000 metros sobre el nivel del mar y desemboca prácticamente sobre el río Paraguay, muy próximo a la provincia de Chaco, en donde su cota máxima es de 58 metros. Esto hace que sea una geografía muy variada, desde ríos de alta montaña hasta un escurrimiento de llanura, que es lo que, con las consecuencias que recién mostraba Pablo en lo que tiene que ver con los escurrimientos líquidos y sólidos actualmente. Obviamente es una cuenca que tiene muchos tributarios, provenientes de Bolivia, propiamente dicha, y sí tiene una gran cantidad de tributarios provenientes de la República Argentina. El principal tributario del lado de Bolivia es el Río Grande Tarija, y parte de lo que se llama el Bermejo Superior. Y en la República Argentina tiene el tributario más importante, es el río San Francisco, que colecta aguas de la provincia de Salta y de lo que todo el mundo seguramente más conoce, que es la quebrada de Humahuaca, a través de lo que se denomina el Río Grande. Y después tiene otros 2 aportantes importantes, por ahí no tanto por los caudales líquidos, pero sí por los caudales sólidos, que es fundamentalmente el río Pescado y fundamentalmente el río Iquique. Bueno, esta es la distribución. Solo a título de ejemplo, ya una vez que el límite entre la cuenca alta y la baja, el caudal medio del río Bermejo es del orden de los 400 metros cúbicos por segundo, cuando uno lo mide en la provincia de Salta, aproximadamente cerca de la localidad de Orán, como para que se ubiquen geográficamente. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es este. El Bermejo tiene una variabilidad muy, muy grande, parecido a lo que pasa también en el río Pilcomayo, donde se han podido medir crecidas del orden de los 12.000 metros cúbicos por segundo. Como para que se den una idea, si mal no recuerdo, Pablo bien, pero el caudal medio del Paraná es del 16 a 18.000 del río Paraná. Y aquí se han observado crecidas hasta de 12.000. Y sin embargo, en el otro extremo hemos tenido estiajes que ocurren en el invierno de 30 metros cúbicos por segundo, es decir, apenas un pequeño arroyo. Y a lo largo de toda esta cuenca habitan prácticamente 1,5 millones de habitantes. Muchos de ellos, particularmente en lo que es el Chaco salteño y el Chaco propiamente dicho, poblaciones originarias, fundamentalmente compuestos por huichis y algunas poblaciones tobas, que básicamente viven en buena parte de lo que el río les permite obtener. Bueno, el problema más importante que tiene esto es lo que acaba de decir Pablo. Si uno lo analiza a la cuenca del río Bermejo, la producción de sedimentos respecto del tamaño de su cuenca es una de las de mayor producción del mundo, la quinta del mundo, si mal no recuerdo. Pero ¿cuál es el problema? Se produce ahí arriba.
Pero después hace todo un caminito que va y termina en el Río de la Plata. Y obviamente afectando a la principal hidrovía de la República Argentina, que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Con lo cual, sus consecuencias desde el punto de vista económico son bastante importantes. Bueno, hoy está en boga qué va a pasar con la hidrovía como política clave de la República Argentina, por tratarse una de las vías más importantes o la más importante fluvial del país. Obviamente, esta pequeña torta, si ustedes ven ahí, el color azul es la cantidad de sedimento que aporta la cuenca del río del río Bermejo a la hidrovía Paraná-Paraguay. El 70% del sedimento que hay en el Paraná-Paraguay se debe a lo que aporta el río Pilcomayo. Que a diferencia del río de Bermejo, que a diferencia del río Pilcomayo, sí llega al Paraná. Y ese es probablemente uno de los más delicados. Por supuesto que no toda la cuenca aporta la misma cantidad de sedimento. Fundamentalmente en esa torta el color azul viene dado por la cuenca de mayor aporte de sedimento, que es básicamente la del río Iruya, que se localiza al norte de la provincia de Salta. Y posteriormente la que le sigue es la cuenca del río San Francisco, que es precisamente la que le comentaba, que escurre en las aguas de la quebrada de Humahuaca. Es un problema que tiene que ver fundamentalmente con la estructura geológica y morfológica. Por supuesto, si uno las actividades antrópicas puede todavía generar más problemas, pero es un tema fundamentalmente que tiene que ver con las características geológicas y geomorfológicas de estas áreas de aporte. Entonces, como se dan cuenta, trabajar y gestionar este tipo de cuencas es bastante complejo. Bueno, Pablo, una acabada es analizar y poder estudiar. Pero bueno, lo que tratamos es desde los organismos de gestión de cuencas ir avanzando en la medida de las posibilidades de cómo gestionar o qué tipo de actividades se pueden ir llevando adelante. Entonces, voy a tratar de hablar un poco de la gestión, no ser tan puntual. Pablo creo que ha sido bastante claro con respecto a los sedimentos, que es, repito, uno de los temas clave en este río. Pero bueno, me voy a enfocar un poco más en lo que es la gestión. Como ustedes saben, como acabo de decir, es una cuenca transfronteriza, con lo cual esto implica la existencia de un organismo internacional, un organismo binacional en este caso, que pueda tener ciertas atribuciones para hacer una gestión conjunta de la cuenca. Bueno, así se crea la COBINAVE, que es la Comisión Binacional del Río Bermejo, en un tratado, que es el Tratado de Orán del año 1995, que posteriormente es aprobada por ley de la República Argentina en el año 1996 y le da el acuerdo de sede para que ambos países puedan tener una institución, si se quiere, que pueda llevar adelante las políticas acordadas en ese ámbito. Bueno, justamente el objetivo es tratar de tener un mecanismo que tenga, por supuesto, un soporte jurídico, pero además técnico, que sea permanente y que le permita, obviamente, administrar los recursos de la cuenca en forma conjunta, integral, en un marco de un aprovechamiento sostenible y sustentable de todos los recursos naturales. Esto es un poco el elemento de gestión de carácter transfronterizo. Pero previo a esto, la República Argentina ya había sido creado otro organismo que se llama la COREBE, que es la Comisión Regional del Río Bermejo. Fundamentalmente, este organismo tenía o tiene por objeto trabajar sobre los aspectos que tengan que ver con el aprovechamiento integral y múltiple de los recursos hídricos, en este caso particular, dentro de la República Argentina, buscando, obviamente, el bien común y el acuerdo de todos sus integrantes. Si ustedes recuerdan, en la primera diapositiva aparecían las 4 provincias, que son las condóminas del Cuenca, pero además aparecían 2 provincias más, que eran Santiago del Estero y Santa Fe.
que son obviamente miembros de la Comisión Regional de Río de Espejo. ¿Y por qué aparece siendo que no tienen jurisdicción física, si se quiere, en el ámbito de la cuenca? Bueno, porque por allá ya por la década del 50, el almirante Portillo, que era obviamente un navegante, tenía la intención de mostrar que el Bermejo podía ser navegable y que dentro de esa navegabilidad se podían construir canales laterales para comunicar el Bermejo con el Paraná a través de canales laterales que fueran por Santiago del Estero y por Santa Fe. De ahí este organismo tiene un concepto de organismo de cuenca, pero también de desarrollo regional. Por supuesto que las provincias condóminas de la cuenca son Salta, Jujuy, Chaco y Formosa. Bueno, esto fue creado, este es uno probablemente de los organismos que mayor soporte jurídico tiene. Fue creado en el año 81 por el Acuerdo Nacional entre el Estado Nacional en aquel momento y las 6 provincias, de manera que tienen la ley nacional y cada una de las provincias tiene su ley de adhesión. Se tiene una ley nacional y 6 leyes provinciales que adhieren a la creación del organismo, lo cual le da un sustento jurídico. Es un organismo desconcentrado, autónomo y que tiene un sistema de gobierno propio con los gobiernos provinciales del Estado Nacional y un órgano ejecutivo que es la Comisión Regional de Río Verde. Entonces, en esos 2 ámbitos se vienen realizando desde hace bastante tiempo distintas gestiones que tienen que ver cómo se maneja o cómo se gestiona la cuenca propiamente dicha. Perdón, esto me faltaba. La CONEVE, como organismo local, a su vez cumple la función de Secretaría Técnica de la Comisión Binacional del Río Verde. O sea, es el soporte técnico de la Comisión Binacional, que está constituido por un representante diplomático, obviamente, como primer delegado, y como segundo delegado el presidente CONEVE. Y todo el soporte técnico del lado argentino lo realiza la CONEVE, y del lado del Estado Nacional de Bolivia un órgano que se llama Órgano Técnico de los Ríos de Bermejo, que se llama OTNPB. Esas son las patas técnicas, si se quiere, de estos organismos. Entonces, ¿qué es lo que se viene haciendo? Bueno, se viene trabajando obviamente en 2 aspectos, uno en el ámbito internacional, o nacional, como le quieras llamar, y otro en el ámbito nacional. En el caso del ámbito internacional, como les decía recién, en el año 95 se crea la COBINAVE a través del tratado, en el 96 se aprueba, con ley se le da el acuerdo marco y a partir de ahí comienzan a gestionarse una serie de fondos a través del medio ambiente, particularmente del Programa de las Naciones Unidas, y entre el año 1997 y 2000 se comienza con lo que se denomina la formulación del PEA a corto plazo, con una financiación de lo que es hoy conocido como el GEF, que es el Fondo Mundial del Medio Ambiente. Y tenía por objetivo 4 líneas principales, que son esas líneas que figuran ahí: desarrollo y fortalecimiento institucional, protección y rehabilitación ambiental, desarrollo sostenible de los recursos naturales y concientización y participación pública. Esos eran los 4 ejes fundamentales que tenía aquel denominado PEA, Plan Estratégico de Acción. Y se lo denominó Plan Estratégico de Acción a corto plazo, y se desarrolló con un financiamiento entre el año 2001 y el año 2009. En el año 2010 se presentaron los resultados en una publicación que se llama PROVER, ¿sí? Plan Estratégico de Acción del Bermejo, como el resultado, una síntesis de todas las actividades llevadas durante esos 10 años, o 9 años, perdón. Algunas de esas actividades previstas en este programa fueron, en el caso de la República Argentina, materializadas a través de obras efectuadas particularmente en la provincia de Jujuy, que son el resultado de los estudios surgidos del PROVER. Digamos, una aplicación directa de ese estudio particularmente. En el caso de lo que sería la actividad que trabajamos localmente,
hemos avanzado en dos aspectos. Uno que le denominamos plan de aprovechamiento múltiple de la alta cuenca del río Bermejo en el ámbito de la República Argentina. ¿Por qué? Porque aquí actúa Coreve solo, no Covinave. Entonces nosotros no tenemos injerencia sobre el desarrollo de los recursos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces abordamos un plan para la República Argentina. ¿Cuál era el objeto de ese plan fundamentalmente? Tratar de identificar el tipo y el lugar de la ubicación de las obras que mayor impacto podrían generar en la cuenca alta fundamentalmente. Este fue un trabajo desarrollado con una asistencia técnica de la CAF. Bueno, hoy Banco Latinoamericano, creo que es el nombre que tiene la CAF hoy en día, a través de una asistencia técnica que le dio a Coreven para desarrollar este plan. ¿Cuáles fueron los productos obtenidos por ese plan fundamentalmente? Bueno, como primera medida, la selección de los mejores emplazamientos y tramos de ríos con mejores potenciales. ¿Potenciales de qué? Aprovechamientos para regular el agua, aprovechamientos para generar solamente energía o aprovechamientos de propósito. Es decir, este plan lo que trató es de identificar esos sitios, caracterizándolos, por supuesto, a nivel de inventario, no de proyecto, sino identificando su lugar, qué tipo de obra podría ser y qué tipo de beneficios podría tener. Además, como complemento de ese trabajo, se generó lo que se llama un atlas de potencial aprovechamiento hidroeléctrico. Hoy se dispone de ese atlas. Y fundamentalmente algo que es para nosotros, creo, y que debería serlo para todos los organismos de cuenca, que esto sea público. ¿Qué significa esto? Dejarlo a disposición de aquellos usuarios a través de un visualizador web. Es decir, que no solamente los expertos puedan ir y conocer, sino cualquiera que tenga una inquietud puede ingresar a una página web y ver efectivamente que es todo lo que se ha hecho en estos últimos años. Ese trabajo fue desarrollado entre el año 2012 y 2013. ¿Cuáles son algunos de los productos o de los resultados obtenidos? Bueno, por ejemplo, el mapa de la izquierda, bueno, no se logra ver, ya vamos a verlo con un poco más de detalle. Son los sitios de mejores condiciones de almacenamiento. ¿Qué significa? En todos los sitios de todos los ríos de la cuenca alta en donde se podría implementar un embalse con distintos volúmenes. Se hizo para distintos tipos de volúmenes de almacenamiento. 20 millones de metros cúbicos, 30 millones, 40 millones, etc. El otro de la derecha, por ejemplo, son sitios de mejores aprovechamientos múltiples. ¿Qué significa? Que esos sitios podía hacerse un embalse de almacenamiento, pero a su vez daban condiciones para aprovechamientos hidroenergéticos o inclusive para algún tipo de uso que podría ser riego, agua potable, industria, etc. Bueno, todo esto está, afortunadamente, en ese sitio. Si puedes clicar ahí, este es el sitio, eso es la página de la Comisión Regional del Río Bermejo. Si te vas a la izquierda, por ejemplo, mejor potencial de aprovechamiento múltiple aquí abajo. Hay uno que dice mejor aprovechamiento múltiple más arriba. Eso es. Ahí. Ese modelo digital del plan. No, para abajo. De arriba, perdón, de arriba. Hay uno que dice mejor aprovechamiento múltiple. Índice costo-beneficio potencial acumulado en 10 kilómetros. Sí. Índice de almacenamiento, índice de multiplicación. Es índice multipropósito. Bueno, si le haces un zoom al plano ahora, van a ver que van a aparecer un poquito más, por favor. Bueno, deberían aparecer una cantidad de puntos. Ahí están. Y si uno va y cliquea cualquier punto en azul, por ejemplo, si un clic en el punto azul, ahí le aparecen absolutamente todas las características de ese tipo de emprendimiento. ¿Qué tiene como dato? Por supuesto, el caudal. Se obtuvieron índices relacionados con índices de aprovechamiento energético, energético para determinado tipo de caudal, la producción de sedimentos
en ese punto, de manera de poder hacer una estimación si la vida útil de esas obras justificaba la construcción o no. Y así muchos otros dicen que, bueno, que están plasmados en este informe. De manera que, repito, cualquiera que tenga interés en poder conocer en algún sitio de la Alta Cuenca del Bermejo, tiene cómo poder ingresar, incluso saber a dónde se produce más sedimento, menos sedimento, dónde llueve más, dónde llueve menos. Está en esa base de datos está volcada toda la infraestructura de riego de la cuenca alta, está volcada toda la infraestructura de energética, está volcada las áreas naturales, etcétera, etcétera. Todo eso está muy visualizado como para que en una primera aproximación cualquier persona con interés de algún tipo de uso pueda acceder y tener esa. ¿Qué año es? Eso es del año 2014, 2013. Por supuesto, esto debe tener una dinámica que hay que actualizarlo primero. Entonces, sigamos, vamos. No. Bueno, a partir de ahí, la próxima. A partir de ahí, ¿qué es lo que hicieron? Las provincias seleccionaron, de todos esos que había, cada provincia seleccionó 10, la provincia de Salta y la provincia de Jujuy, la que sigue, 10 aprovechamientos, y sobre esos 10 se avanzó sobre la ejecución de proyectos ejecutivos. La próxima. Bueno, es el de los ríos y pescado, la que sigue. Otra sobre el arroyo uruguayo en la provincia de Salta, de Jujuy, perdón, ¿sí? en el río Otoro, en la provincia de Salta, y la que sigue en la final es la del río Grande Inferior. Todo eso cuentan con proyectos licitatorios que inclusive han sido evaluados por organismos multilaterales de crédito y estarían en condiciones de ser financiados. Por supuesto, los estados nacionales y provinciales tendrán que estimar. La última, bueno, lo último que avanzamos es sobre, vamos rápido y termino, sobre hacer un balance de que efectivamente tratar de conocer qué cantidad de agua tiene la cuenca. Lo de los sedimentos, ya dijo Pablo que es muy grande, pero lo que nosotros vamos es el agua en los sedimentos. Entonces, conjuntamente con el PIB, se avanzó en la ejecución de una moderación, la que sigue. Para implementar un modelo en toda la cuenca alta, la que sigue, vamos a ir pasando, que es un sistema integrado que además debía tener en cuenta la probabilidad de variabilidad climática y cómo impactaría eso en la cuenca, la que sigue. Bueno, se hizo este trabajo puntualmente en una cuenca que es la cuenca del Río Grande, la que sigue. Y después se le acopló a esta misma una segunda etapa en donde era analizar cómo era la producción de sedimento en la cuenca y si la variabilidad o cambio climático tuviera algún tipo de impacto en esta producción de sedimento. La que sigue. La que sigue. Bueno, como resultado tenemos mapas de producción de sedimento en cada subcuenca y también en el visualizador web uno puede ir tocando todo eso dentro de cualquier río y saber qué cantidad de sedimento produce la cuenca hasta ese punto. Bueno, y finalmente, ¿cuál es lo que nos encontramos en este momento en gestión? Es un proyecto denominado Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos para la Cuenca Binacional, que se realiza conjuntamente con el Estado Provincial y Nacional de Bolivia, y es a través de una asistencia técnica con el BID. En estos momentos se encuentra desarrollando ese proyecto, y la fecha de finalización final de este año, y el objetivo es no solamente saber qué cantidad de agua se tiene, sino que además para qué se puede usar esa agua en cada uno. Y desde el punto de vista internacional, acaban de aprobar a finales del año pasado un nuevo PEA Bermejo, también un proyecto financiado por el GEF, para básicamente ahondar en los resultados del problema, pero fundamentalmente para trabajar también en lo que tiene que ver con el agua subterránea, que es un recurso que muchas veces uno no lo estudia con la importancia que realmente tiene. Bueno, disculpen la... Muchas gracias. Pero... No, muchas gracias. Ahora abrimos un pequeño espacio para las preguntas y después las palabras finales y conclusiones las va a hacer el ingeniero Poyat. Yo lo que le pregunto, a ver si entendí bien, todo este plan que usted me está dando ya tiene
prometida un financiamiento del BID? Porque Al- tiene un plan de gestión, me encantó. algunas obras, las que pudieron avanzar en una etapa posterior del proyecto y llegar a lo que normalmente se conoce como proyecto ejecutivo o proyecto licitatorio, algunas de esas, particularmente la que se refiere al plan de aprovechamiento múltiple del río Mojotoro en Salta y del plan de aprovechamiento múltiple del río Grande en Jujuy, ya han sido revisadas por el BID, cuentan con acuerdos del BID desde el punto de vista técnico, pero es un poco la del Bermejo, porque, como comentaba Marcelo, gran parte de las intervenciones que se piensan como para obras, muchas veces tienen que ver con la cuenca. Ah, Sí, Bolivia, en lo que es la cuenca alta del Pilcomayo, tiene proyectos que ya ha desarrollado con organismos de crédito internacionales y han llegado incluso a anteproyectos de obra. El problema es que muchos de esos proyectos fueron desarrollados por consultorías extranjeras y han llegado hermosos proyectos de obras hidroeléctricas, algunas multipropósitos, otras de generación de energía, algunas súper interesantes desde el punto de vista de la generación de energía, pero cuando empiezan a tener el problema de qué pasa con los sedimentos, empiezan a tener una limitación importante con obras que a los 15 años llegan a la vida útil, 20 años como mucho. Entonces, finalmente, todo lo que son proyectos que se desarrollan en Bolivia para obras en la cuenca alta del Pilcomayo, pensando incluso en ver una forma también para controlar los sedimentos, han quedado por ahora stand-by. En relación al plan que se actualizó en el 20, que se presentó en el 2023, el tema es que las obras, las propuestas que terminaron presentando el plan, a veces eran obras locales y no había en el proyecto en sí mismo una intervención que vinculara acciones en los tres países. No es que hay una obra que solucione los problemas de la cuenca alta en Bolivia y de la cuenca baja en Paraguay y Argentina. Entonces, sí, se tomaron muchas de las cosas del plan, la actualización de todo lo que es la línea base, información, procesamiento, y desde la Comisión Internacional se aceptó que ese documento va a ser un documento de referencia, pero no es un documento obligatorio como para intervenir en las acciones que se proponen desde ahí, sino sí tomarlo como referencia, elegir lo que se considera que es realmente útil, pero no se está en una situación por ahí tan avanzada como la del Bermejo, en algunos aspectos como para... Recordemos lo que decía Marcelo al principio, el 90% de la cuenca del Bermejo está en territorio argentino. De hecho, en la cuenca del Bermejo, en Bolivia, está la ciudad de Tarija, entonces tiene un desarrollo, ya hay una obra ahí en Tarija. En el Pilcomayo todavía no hay ninguna obra hidroeléctrica en la cuenca alta, y creo que el tema de los sedimentos es una limitante. ok. Entonces usted está más adelantado, mejor no. bueno, como Bueno. les decía, el tema es que la Comisión de Río Bermejo data del año 81, tiene 40 años, entonces Sí, ahí sí, se viene. no era una broma. Buena nota para los dos.
Bueno, ¿alguna otra pregunta quieren hacer los asistentes? Muy interesante, nos hemos quedado, ahora somos expertos en los dos ríos. Sí, podemos decir que también los sedimentos de Bermejo son los que aportan al delta de... Absolutamente. Por acá, sí, parlante. El documento le llamaron, que cuando estaba de director ejecutivo laborantil, lo llamaron nivel base del Pilcomayo, que es un documento interesantísimo. Y Marcelo, nosotros podemos decir que en la cuenca del Bermejo está el acuífero transfronterizo y el dato bateño, Bueno, que se localizó cuando se hizo el estudio el programa marco de la cuenca del Bermejo. bueno, precisamente este nuevo GEF que acaba de ser aprobado, perdón, este nuevo GEF que acaba de ser aprobado hace fundamentalmente mayor hincapié y donde mayor recurso vuelca es el análisis de transfronterizo de los acuíferos del río Bermejo. O sea, la idea es complementar aquello que se hizo en aquella primera etapa, que fundamentalmente analizaba los recursos superficiales, con esta nueva etapa en donde se consideran fundamentalmente los acuíferos, que fundamentalmente, como lo acaba de decir, es el Iriandato Batanero. Y respecto del delta del Paraná, efectivamente, el 70% de ese sedimento que llega hasta aquí, hasta nuestras costas, al frente de nuestras costas, porque es del Bermejo, porque además tiene material muy fino que es arrastrado hasta aquí, hasta nuestra. Ok, claro. Y lo que dijiste, que van a hacer el corredor bioceánico. Habrán tenido en cuenta, porque yo en la época participé en eso, con la Secretaría de Planificación, en ese momento del Ministerio de Obras Públicas, y hacíamos toda una cuestión con que si esos corredores bioceánicos van a tener en cuenta las cuencas y por dónde van a pasar, los puentes que van a hacer, en fin, ese tipo de cuestiones. O sea, me llama la atención, o sea, se me prendieron las luces si van a ser... Desarrollado es una ruta que llega hasta Argentina en territorio paraguayo. Y después teóricamente vincula con otras rutas que ya hay en Argentina hasta cruzar el paso de Chile. Ahora sí, volviendo a lo que tenía que ver con el delta y los sedimentos, un pequeño comentario, ¿no?, que me gustaría hacer, porque por supuesto, como decía Marcelo, los sedimentos que vienen del Bermejo son los que pueden impactar en la hidrovía, en muchos aspectos. Pero también hay que entender, como yo había dicho al principio, que son los sedimentos los que forman el cauce. Si uno modificara que los sedimentos del Bermejo no lleguen al río Paraná y al río de la Plata, cambiaría completamente la dinámica, el ambiente, todos nuestros ríos. Nuestros ríos funcionan como funcionan porque transportan agua y sedimento. Que nos tenemos que bancar el sedimento cuando viene, también es el mismo responsable de que el sistema es como es. Perdón, ¿hay alguna pregunta de los oyentes por Zoom? Sí, Porque veo. una de Moquirana Yahoo. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, más que pregunta, yo estoy en Salta, eh, ya soy docente retirado de la Universidad Católica, pero todavía sigo, gracias a Dios, activo. Y en el 7 de noviembre, juntamente con la Universidad Católica San Pablo de Tarija, hicimos un seminario preparatorio para unas jornadas que queremos ampliar el año que viene sobre cooperación e integración regional entre Bolivia, Tarija y Argentina Monte Grande. Ustedes no sé si tienen mayor vinculación con lo que está pasando en Bolivia en general y con Tarija y los departamentos del Llano.
están pasando una situación muy complicada desde todo punto de vista. Y es increíble la necesidad que tienen ellos de eh, profundizar toda la actividad binacional en lo que respecta a los ríos Pilcomayo y Bermejo. Eh, lo que escuché, no obstante el problema de sonido, eh, los, los ingenieros que hablaron evidentemente son de una gran solvencia. Ahora, yo lo que me permito señalar de este rincón de la Argentina, eh, que nosotros también tenemos que mirar desde una perspectiva geoestratégica, porque la vinculación tan estrecha entre Salta, Jujuy, Tarija y Santa Cruz de la Sierra nos hace prepararnos para constituirnos, además como provincias fundantes de la nación argentina, en una suerte de bisagra. Esto se favorece con la incorporación de Bolivia en el Mercosur, no obstante los problemas que este mercado común tiene. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo. Se mencionó el corredor del Capricornio que entra por Misión La Paz a territorio salteño y de allí apunta a los pasos de Sico y Jama en la cordillera. Pero les aseguro que no se invierte un peso, que esas obras están paralizadas hace tiempo y que esta visión de una Argentina proyectada a Sudamérica es una ilusión mientras no se pase a algo mucho más sostenido y más eficaz y que obviamente con la participación intensa de las provincias del norte grande. Disculpen la extensión, pero esto quería hacer como aporte. No, le entendemos perfectamente su inquietud. Usted quiere que se concreten algunas de esas obras y especialmente que se mire la atención de las provincias del norte. Ahora, sí, le damos la palabra porque justamente yo le pregunté si estaba concretándose. Sí, como primera medida, una de las cuestiones que hay que mencionar es que estos organismos, en el caso particular de la Comisión del Río Bermejo, está conformada por provincias. La COREB son las provincias. El directorio de la COREB está conformado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional y por un representante de cada Poder Ejecutivo de la provincia. De manera que todas las decisiones que se toman ahí están en absoluto conocimiento y en consenso con las provincias. Eso por un lado. Y por el otro lado, entiendo perfectamente con lo de Bolivia, nosotros estamos en permanente contacto, la necesidad, pero bueno, muchas veces las cuestiones técnicas quedan de alguna manera por debajo de otros intereses supranacionales que lógicamente dejan, no digo que dejen de lado, pero cada país tiene una orden de prioridades en que a lo mejor no siempre son las que desde el punto de vista técnico estrictamente responden, pero concuerdo plenamente en que todas estas acciones en el interior del país tienen que tener la participación plena. No sé si habrá dado cuenta, pero yo soy santiagueño. Sí, me di cuenta, pero la prioridad, yo la pienso en términos nacionales. Hace 160 años que se espera que se haga alguna inversión más o menos seria y duradera en nuestro país. Solo con aprovechamiento para regadío, Salta podría incorporar a la producción agropecuaria 1,5 millones de hectáreas. Perfecto. Escuchamos su inquietud, listo. Entonces, me parece que ya podemos darle la palabra al ingeniero Víctor Porchat para que nos haga unas palabras de cierre.
Muchas gracias, Maester. Como se mencionó al comienzo, embajador Bondanza, esta es la tercera charla dentro de un ciclo que el CARI, junto con el Instituto de Recursos Hídricos, organizamos en el marco del lema que se eligió en el Día Mundial del Agua de este año 2024, Agua para la Paz. En ese sentido, me gustaría hacer dos reflexiones. Por un lado, destacar que realmente la Argentina tiene una trayectoria muy valiosa y destacable en llevar a la práctica este concepto de agua para la paz. Tanto a nivel de su relación con sus países limítrofes, por un lado con los países de la Cuenca del Plata, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, como asimismo con las cuencas de recurso hídrico compartido con Chile, donde también se ha trabajado a otro nivel todavía, pero con muy buenas perspectivas. También en el ámbito nacional de la Argentina, como se demostró en las charlas anteriores, lo que significa todos los organismos de cuenca interprovinciales, que hoy se mencionaron al comienzo también de la charla de introducción, numerosos organismos de cuenca de distintas características, en varias, diría yo que ya numerosas, aunque tenemos tantas cuencas que es difícil abarcar a todas, pero con una trayectoria muy interesante que se va aprendiendo unas de otras y avanzando. Es decir, una aplicación práctica del concepto de agua para la paz. Es decir, que nos tenemos que poner de acuerdo para compartir este recurso tan valioso, mirando cómo progresar entre todos y superar los conflictos que eventualmente se pueden producir en algunas circunstancias especiales por escasez de recursos o por demasiada abundancia de recursos o por problemas de contaminación. Así que en ese sentido creo que la Argentina puede estar muy orgullosa, a la cual agregaría la experiencia que también en una de las charlas se mencionó, que es la creación en su momento del Consejo Hídrico Federal, que es otro ámbito de acuerdos, a partir de los principios rectores de política hídrica que acordaron todas las provincias también en un marco de colaboración mutua y de entendimiento entre las distintas provincias. En la segunda reflexión se refiere un poquito pensando en el futuro. Hoy hemos visto, a partir de estas tan interesantes exposiciones de nuestros colegas acá presentes, todo lo que se ha progresado, todo lo que se conoce ya de estas cuencas de funcionamiento natural tan complejo, particularmente por el hecho de la presencia de esta tal cantidad de sedimentos que complican, diría, la gestión. Nosotros nos preocupan los recursos hídricos compartidos, pero bien se hizo notar hoy que estos recursos hídricos, en este caso particular en forma notable, llevan también una carga de sedimentos que hacen más complejo la solución de los problemas. Afortunadamente ha habido gran apoyo internacional para que los estudios se pudieran llevar adelante. Algunos se han mencionado particularmente, otros, por ejemplo, el caso del Pilcomayo también, a estos apoyos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente que hubo en la cuenca del Bermejo y que hubo en otras charlas que mencionamos en el ámbito de la cuenca del Plata en su conjunto, al Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la cuenca del Plata. También intervino en el caso del Pilcomayo la Unión Europea en su momento. Y luego, por ejemplo, en el último estudio que se mencionó del Pilcomayo, la cooperación técnica por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.
Es decir, que tenemos, han sido vistos desde internacionalmente estas cuencas con particular interés y así han sido apoyadas. Entonces tenemos la gran, diríamos, desafío de aprovechar toda esa experiencia que se ha logrado obtener con gran participación, por un lado de técnicos en cada uno de estos proyectos, pero también con la participación de la comunidad. Particularmente destacable, por ejemplo, en el último proyecto que terminó en el año 2023, esto de la cuenca del Pilcomayo, la participación de cada una de las provincias y de la participación de las comunidades locales, inclusive con las comunidades de pueblos originarios, a los cuales se destacó que inclusive tuvimos talleres en las lenguas indígenas contra dominio. De manera tal de poder llegar a la comunidad y captar sus inquietudes y sus propuestas. Así que toda esa experiencia es muy interesante que podamos no perderla y por otro lado ver cómo se puede transmitir a las nuevas generaciones, tanto de técnicos como de la sociedad. De manera tal de que no partamos desde cero nuevamente, que muchas veces el problema que vivimos en la Argentina es que muchas veces los cambios de administración llevan a partir de cero nuevamente. Acá hay un tal volumen de sabiduría que es muy importante y tenemos la responsabilidad de poder transmitir a los nuevos técnicos que se incorporan y a las nuevas inquietudes de la comunidad que se van recibiendo. Con esa forma creo que podemos darlo. Y agradeciendo, en este caso, en nombre del Instituto Argentino de Recursos, al CARI, que hemos podido compartir esta valiosa experiencia, queremos transmitir nuestro especial agradecimiento. Y agradecemos a todos los que nos han acompañado en estas sesiones, tanto presencialmente como virtualmente, desde distintos puntos del país y de los países vecinos. Así que creo que podemos dar un cierre con mucha alegría a este ciclo. Muchas gracias a todos.